También. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Patricia Lina es una colega, pero que además está especializada en periodismo científico desde 1993, escribió en La República, El País Cultural. En el año 2000 publicó el libro Crear y Criar Conciencia, actualmente produce la revista Uruguay Ciencia, es además editora, bachiller en química de la Universidad de la República y docente durante 11 años. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, también por supuesto Malena Rodríguez y Agustín Curtoasí. Tú, Patricia, como divulgador, como periodista especializada, desde hace ya unos años, en un mundo que ya se insinuaba en un proceso de cambios bruscos, pero elegiste una especialización en una época que quizás no era tan común como ahora, la divulgación científico-tecnológica. No era quizás tan común acá en Uruguay, pero como yo me formé en ciencias y era docente, mi actividad era docente, me salía querer contarle a la gente lo que pasaba. Y justamente hoy hablábamos con Claudio sobre el País Cultural, que cuando salió decía Ciencias, Artes y Letras, o Ciencias, Letras y Artes. Y Ciencias primero, y había una nota cada 3, 4 números, y como la actitud que tiene mucha gente es, ¿por qué nos sacan? En este país nunca se habla sobre ciencia, siempre está de lado. Y de golpe me di cuenta que yo disfrutaba escribiendo, que yo podía decir algo, y digo, tanto criticar que no lo hacen, porque no lo hago yo. ¿Y cuál era el abordaje, en ese comienzo, abordaje periodístico de los temas científicos? La idea era esa, principalmente ponerlo cultural. Y siempre cuento que la primera nota, yo daba clase de tecnología, en secundaria había una materia que era bastante linda darla. Y bueno, tenían un problema en historia y los mandaban a preguntarle a la profesora de tecnología. Entonces uno fue cómo hacían antes que existiera el fósforo para prender fuego. Entonces hicimos toda una investigación con el grupo de tecnología sobre ese tema y ahí salió mi primera nota, que cuando me ofrecieron en la República, fue la primera que publiqué, ¿no? Pero era una historia de un desarrollo, no era informar directamente sobre ciencia, ¿no? Y bueno, y eso gustó y así fui haciendo las otras, ¿no? Un poco incluirlo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué la gente investiga? ¿Por qué tiene esa motivación? ¿Y cómo fue? No es que es algo que apareció hoy esta investigación, tiene toda una historia de... Claro, o sea, que los méritos no vienen de los que ahora lo encontraron, ¿no? Por supuesto, claro. O por qué se les dabas ocurrió... un sentido histórico a los avances científicos. Claro, y a veces alguna explicación, por ejemplo, en la reproducción asistida, ¿por qué saltaron a hacer eso del niño de probeta? Y bueno, se venía ayudando a las mujeres a solucionar sus problemas y bueno, hasta que se pudo retirar el óvulo y fecundar en otro lado. Claro, supongo que en el pero caso... era en la misma línea, Claro. saltó éticamente, hizo un salto muy brusco, pero no era algo que nacía ahí, venía Supongo que pasa lo mismo en la divulgación científica como pasa en cualquier área de la información. El periodista actúa cuando hay un hecho lo suficientemente notorio y excepcional como para llamarnos la atención. Sin embargo, muchas veces esos procesos vienen de antes. Juan, tú, ¿cuándo empezaste con la divulgación científica en los medios de comunicación? Bueno, yo quiero empezar cuando yo empecé a interesarme por la divulgación científica, que fue cuando estaba en la escuela. Es decir, en la escuela empecé a leer Scientific American, que casualmente es la primera revista de divulgación científica. Es una revista fundada en 1845. Y Estados Unidos entiendo que creó la divulgación científica. Pero no solo eso, sino que en 1872 publicaban Popular Science, una segunda. En 1888 el National Geographic, una tercera. Y no contentos con eso, en 1902 Mecánica Popular, una cuarta, y así siguieron. Es decir, creo que tenemos que entender que todo ese proceso de divulgación de la ciencia y de la tecnología que hicieron los norteamericanos durante el siglo XIX dio como resultado la revolución tecnológica en Estados Unidos y el despegue fabuloso que tuvo Estados Unidos respecto a todos los demás países. Por lo pronto lo que lograron con esas revistas es masificar esos conocimientos y probablemente que descubrieron esos editores que había en la población una demanda, un público, había curiosidad. Había un público además que interactuaba. Yo recuerdo que en el Scientific American grandes editorialistas, grandes escritores como Martin Gardner, que era un periodista, ¿no? Era un periodista, sin embargo, abrió ramas enteras de investigación en la matemática a través de su columna periodística de divulgación y por los aportes y por los desafíos que le planteaba al público. Es decir, yo considero que
así una de las personas que más aprecio en mi vida es a Martin Gardner por todo lo que hizo a través de esa revista y que yo lo leí desde que iba a la escuela. Ahora, desde luego, para que haya divulgación tiene que haber creación de conocimiento, de tecnología. Estamos hablando de los años de la Revolución Industrial, del comienzo de la Revolución Industrial, claro, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿tú decís que se potencian las dos cosas? ¿La divulgación con la generación de conocimientos y con los inventos? Yo creo que sí, yo creo que el caso norteamericano lo muestra, ¿no? Es decir, creo que la divulgación científica cumple un papel, no es simplemente informar al público general, es incentivar, hacerlo pensar, plantearle problemas, es decir, hacer lo que de alguna manera hizo Martin Gardner en una forma tan brillante, y que hicieron, había otras secciones como por ejemplo el científico aficionado, una sección que tuvo 70 años en Scientific American, en donde se proponían cosas para que uno pudiera hacer en su casa mediante equipos relativamente fáciles, que se podían comprar por muy poco dinero, ¿no? Es decir, que era un incentivador de la investigación científica y de la tecnología. Y que muchas veces se ven esas viejas publicaciones, bueno, yo Mecánica Popular la recuerdo bien. Mecánica Popular. Donde a veces aparecían cosas realmente fantásticas literalmente, que no existían y que se suponía que el futuro iba a ser de esa manera y después resultó que fue totalmente distinto. Pero eso genera también un estado de ánimo en el lector, curioso, inquieto. Por ejemplo, los alumnos, tú que sos docente, demuestran inquietud, sorpresa, o a esta altura ya... No hay nada que lo sorprenda. A ver, hay todo un trabajo para hacer ahí. Uno, como docente, tiene que partir de una posición de mucha humildad y decir, bueno, ven, acá está este libro y parece que estuviera todo resuelto, y en realidad siempre tenemos más dudas que certezas. En cualquier campo que se esté avanzando en el conocimiento, siempre se generan más dudas que certezas. A pesar de que haya un gran avance tecnológico y que parezca que está todo al alcance de la mano y todo va a suceder rápido con apretar un botón, en realidad atrás de eso hay un montón de trabajo que ha avanzado a veces muy lentamente. Y bueno, y lo que uno tiene que hacer desde el papel docente, sin duda, es despertar la curiosidad y motivar a que se siga ese camino científico, que es lento, que tiene un montón de sinsabores, pero que también tiene recompensas que valen la pena. Eso en el caso de alumnos que se están formando y que quizás luego sean investigadores. Sí, pero digo, a mí me toca también, tengo una amplia actividad de divulgación, por ejemplo, a nivel de escuelas, de liceos, de charlas en diversos foros. Y en realidad lo que uno encuentra ahí es que la gente tiene mucha curiosidad. Y más que curiosidad, tiene muchas dudas. Hay muchas dudas sobre problemas claves que están afectando a la vida cotidiana, relativo a la salud, relativo a la alimentación, relativo a un montón de aspectos, y que uno se ve a veces medio desbordado porque claro, digo, uno no maneja con solvencia todos los temas, pero eso es lo que yo capto. Pero te plantean los alumnos que preguntas en torno a cuestiones de la vida cotidiana. Sí, no hablemos todo el tiempo. Si no es un caso personal, es un caso familiar o un conocido, todo el tiempo. Yo creo que hay un invento maléfico en el Uruguay que es el espacio ciencia, ¿no? Cualquier padre o madre con hijos chicos saben lo peligroso que es ese lugar y cómo los niños permanentemente quieren volver. Dicen, vamos al espacio ciencia, y después que uno fue un par de veces, sigue disfrutando de esas cosas que además te sorprenden, en fin, lo sencillo, de cómo se fue construido con elementos sencillos y te sigue generando curiosidad y diversión. En el primer año trabajé apoyando un taller de química para niños. El problema es que con química se consume mucho reactivo, hay que lavar, claro, hay que atender mucho al público y bueno, no era muy eficiente eso, mucho mejor un equipo que se mantiene constante, ¿no? Pero la demanda de los chicos para participar en el taller, increíblemente los chiquititos, 4 o 5 años, eran los más obedientes para seguir instrucciones y entonces llegaban al resultado, ¿no? Pero de cualquier manera, volviendo a lo que estaban diciendo ellos, yo no creo que la función nuestra sea hacer pensar o inclusive despertar curiosidad. Yo creo que eso está en la gente. En todo caso es responder a lo que quieren, a lo que buscan, porque quizás no hay tiempo para buscarlo por su cuenta, pero si se lo ofrecen, lo toman, ¿no? Pero yo no quiero imponerles algo que no quieren. Mi intención no es vender un producto que nadie quiere.